¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis y la guía de estudio que estamos utilizando es esta, que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Como siempre, debajo en la inscripción te estoy dejando el tema, que es el tema número 2 hoy, para que puedas descargar el archivo. Te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar este tema tan fascinante. Pero siempre, antes de abrir la palabra de Dios, necesitamos buscar al Señor para que nos pueda iluminar, para poder entender correctamente lo que dice el Señor en su palabra. Así que te invito a que juntos oremos al Señor. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de abrir tu palabra, Señor. Pero ahora, al abrir este libro tan importante que es el libro de Apocalipsis, te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar, Señor, para poder entender correctamente cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas clases bíblicas. Pero principalmente te queremos pedir por hoy, para que tu Espíritu pueda estar con nosotros y podamos entender correctamente lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, comencemos a estudiar este tema. El título de hoy es El verdadero héroe. Así que vamos a ver qué nos enseña el libro con respecto a esta persona. Ustedes ya se están imaginando quién debe ser. Algo interesante, multitudes, miles y millones de personas aman a los jugadores de fútbol, a cantantes, y lo tienen como su ídolo, como su héroe. Pero en la Biblia se presenta solamente un héroe y sobre todo en el libro de Apocalipsis, el único que es capaz de traer paz a nuestro corazón, consuelo a nuestra alma, esperanza para todas aquellas personas que la están necesitando. Y vamos a ver hoy quién justamente o de quién nos habla el tema número 2. Así que la primera pregunta es, ¿quién es el centro de la revelación del Apocalipsis? O mejor dicho, ¿quién es el centro del libro Apocalipsis? Dice en el capítulo 1, versículo 1 del libro de la Revelación, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La pregunta era, ¿quién es el centro del libro de Apocalipsis? Jesús. Si nosotros sacamos a Jesús del Apocalipsis, solamente nos van a quedar bestias, cuernos, animales, guerras, destrucción, y no tendría sentido. Interesante que ni bien comienza el libro, nos presenta al Señor Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo. Y cuando termina el libro de Apocalipsis también nos está presentando a Jesús. Así que el centro de todo el libro es Cristo. Continuemos. Interesante lo que dice acá, miren. En el Apocalipsis se designa e identifica a Cristo con 38 nombres o títulos diferentes. En los primeros 3 capítulos se lo menciona 137 veces y en todo el libro existen cerca de 250 referencias a él. La figura de Cristo aparece en todas las visiones del libro. El Apocalipsis describe la grandiosidad de Cristo. Esto se puede notar en la manera que Él se presenta. Así que noten, aparece, dice, con 38 nombres o títulos diferentes y se lo menciona en los primeros 3 capítulos 137 veces y en todo el libro 250 veces. Importante porque utiliza diferentes nombres y por eso a veces uno busca a Cristo, busca a Jesús y no está en todas partes, no, porque aparece como el Cordero, bueno, no voy a mencionar todo eso, pero qué interesante es que el centro de todo el libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Segunda pregunta, ¿cuál
o cuáles son las características de Cristo, de Jesús, descritas en el libro de Apocalipsis. Para eso tenemos que ir otra vez en el capítulo 1, en los versículos 13 al 18. Dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades, y la palabra Hades significa sepulcro. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de Jesús descritas en el libro de Apocalipsis? Lleva una ropa que le lleva hasta los pies, cabellos blancos como lana, voz como estruendo de muchas aguas, tenía un cinto de plata, pies como de diamante, un rostro brillante como el sol, y vamos a ver cuáles de todas estas son. Noten, tenía una ropa que le llegaba hasta los pies, los cabellos eran blancos como la lana, su voz como el estruendo de muchas aguas, no tenía un cinto de plata, no dice que sus pies eran como diamante, pero dice que el rostro era brillante como el sol. Continuemos a la tercera pregunta. ¿Qué dejó angustiado el escritor del Apocalipsis? Interesante lo que pasa en el capítulo 5, que vamos a leer los primeros 4 versículos. Dijo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué dejó angustiado al escritor, es decir, a Juan, del Apocalipsis? Dice que no había ninguno en todo el universo que era capaz de abrir ese libro. Interesante que se presenta, si volvemos para atrás, dice que vi en la mano derecha al que estaba sentado en el trono. El que está sentado en el trono es el Padre. Y tenía un libro, dice, que estaba escrito por dentro y por fuera. Depende de las traducciones, dice por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. No importa cómo diga. El asunto es que tenía un libro que no es un libro como conocemos nosotros, que es así. Es un rollo, un pergamino, que estaba escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y no había ninguno que podía abrir ese rollo, ese libro. Entonces el ángel pregunta: ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Y no había ninguno, dice. Entonces Juan se pone a llorar justamente por eso, porque no hay nadie en ninguna parte del universo que tenga la facultad de abrir ese libro. No podía ser el Padre, no podía ser el Espíritu Santo, no podía ser ninguno de los ángeles, ninguno de los seres creados de otros mundos que no pecaron, ninguno. Por eso estaba angustiado, porque no había nadie que podía abrirlo. Continuemos. Bueno, Juan vio el libro sellado con 7 sellos que simbolizan todo el destino de la humanidad en las manos de Dios. El profeta lloró al saber que nadie podía abrir o incluso mirar el libro hasta que vio al Cordero, que sigue más adelante. En la Biblia, ¿a quién se llama Cordero? Y eso lo hemos visto justamente en la clase pasada, y leímos Juan 1:29, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Biblia, ¿a quién se llama el Cordero? A Jesús.
Esto ya lo vimos. ¿Quién es el único ser del universo digno de abrir el misterioso libro sellado? La pregunta interesante, miren. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Y el Cordero quién es? Cristo. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, o el rollo, el pergamino, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y esa palabra inmolado significa sacrificio. Por lo tanto, porque tú fuiste sacrificado, murió en la cruz, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién es el único ser del universo que es digno de abrir este misterioso libro sellado? Solo Jesús. Porque Jesús fue quien nos rescató muriendo en la cruz. Por eso no podía ser el Padre, el Espíritu Santo, ni ninguno de los ángeles o ninguno de los seres de otros planetas. Porque solamente Él vino a esta tierra, se encarnó, noten, el Dios eterno se hizo carne, vivió como hombre y pagó la penalidad del ser humano, la transgresión del ser humano, muriendo en la cruz. Por eso es digno de abrir ese libro, ese rollo. La muerte y la resurrección de Jesús garantizan que Él es capaz de tener en sus manos la soberanía del mundo. Según Apocalipsis 5, solo Jesús es capaz de juzgar quién será salvo y quién se perderá. Es necesario que entreguemos nuestra vida a Él. Solo Jesús puede limpiarnos del pecado. De hecho, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso, en Apocalipsis capítulo 5, Juan lloraba sin consuelo y sin ninguna esperanza hasta que apareció Jesús, y esto también explica por qué los 24 ancianos exclamaron con regocijo cuando Jesús intervino en favor de aquellos por quienes Él murió. Sigamos, siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús debió encarnarse como ser humano? Interesante, ahí está el texto, tenemos que ir a Romanos para completarlo, capítulo 6. Versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten, el único que podía rescatarnos era alguien que sea más que hombre. Porque la Biblia dice que solamente la muerte de un hombre puede salvar a otro hombre, pero como Cristo es Dios, puede salvar a todos los seres humanos. Y solamente Él podía rescatarnos. Continuemos. Esto lo podemos avanzar. ¿Cuál fue la gran diferencia entre la vida de Jesús y la vida de los demás seres humanos? Vamos a buscar Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, ¿cuál fue la gran diferencia entre la vida de Jesús y la de los demás seres humanos? Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, es decir, no cometió ningún pecado. Por eso el Señor nos puede rescatar, o nos rescató, mejor dicho. Vivió como hombre, padeció lo mismo que nosotros padecemos. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tenía cansancio, o mejor dicho, se cansaba. Pasó por todas las experiencias del ser humano, pero no cometió ningún pecado. Y al no cometer ningún pecado y muriendo en la cruz, paga la deuda del ser humano. Continuemos. Bueno, esto lo podemos pasar. ¿Qué hizo Jesús por los seres humanos? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué hizo Jesús por los seres humanos? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Noten, ya en el mismo Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron que sacrificar, o mejor dicho, el Señor Jesucristo tuvo que sacrificar un cordero. Y ese corderito, simbolizaba a Cristo. Y Adán y Eva se dieron cuenta qué representaba ese sacrificio. Hay una autora que dice que cuando ellos se dieron cuenta que Cristo tenía que venir a este planeta Tierra y morir en lugar del ser humano, se llenaron de horror y le pidieron por favor que no, que ellos murieran. Y él les dijo, no, es la única forma de salvarlos. Noten lo que causa el pecado. El pecado produjo la muerte del Dios eterno. Es tremendo, pero tremendo, a qué nos lleva a transgredir la ley de Dios. Continuemos. ¿Qué debemos hacer en respuesta al sacrificio de Cristo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer en respuesta al sacrificio de Cristo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten, si queremos obtener el perdón de Dios, debemos confesar nuestros pecados. Y Cristo, si somos humildes y sinceros y confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar y dice que nos va a limpiar de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonarnos sobre la base del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El bondadoso amor de Dios acepta al pecador arrepentido. Perdona su pecado y confiesa y le permite permanecer ante el Señor mediante la vida perfecta de Cristo Jesús. ¿Cuál es uno de los títulos de Jesús en el libro de Apocalipsis? Vamos a ver cuáles son uno de los varios títulos que tiene, o nombres. Y en su vestidura, Apocalipsis capítulo 19, 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es uno de los títulos de Jesús en el libro de Apocalipsis? Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué título importante, noten, Él es el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. O una traducción es amo, dueño. ¿Sí? Eso significa la palabra kurios en griego. Significa también Dios para la mentalidad judía. Cuando ellos leían Señor, ellos automáticamente identificaban con Jehová. Así que significa amo, dueño, Dios. Él es Rey de Reyes y dioses de los dioses, por así decirlo. No es que no existen otros dioses, pero el ser humano, Satanás, quiere ser el Dios de este mundo, y no lo es, obviamente, solo existe un Dios verdadero, manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo desde su resurrección? Es decir, Cristo murió, ascendió al cielo, volvió, pasó 40 días con sus discípulos y después volvió a ascender. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús ahí? Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo desde su resurrección? Dice que salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, es decir, por nosotros. Desde que Cristo
ascendió al cielo, entró en el santuario, vamos a estudiar y hemos estudiado en la anterior clase bíblica sobre la fe de Jesús, y acá en Apocalipsis vamos a volver a tocar este tema. Cristo entró en el santuario celestial, en un lugar determinado, en el lugar santo, y ahí comienza la obra de intercesión. Es nuestro abogado, o fue nuestro abogado, mejor dicho. Ahora sigue siendo abogado y es juez. Continuemos, vamos a ver qué dice. En el Apocalipsis se describe con intensidad el conflicto entre Satanás y Jesucristo. Esta batalla comenzó en el cielo y se trasladó a esta tierra, donde se involucró la humanidad, tristemente, porque Adán y Eva pecaron. Aquí el diablo logró diseminar la desobediencia y provocó el pecado en todos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino a este mundo para revertir las obras de Satanás y derrotarlo, y garantizó la victoria de todos aquellos que lo acepten como Señor y Salvador. Vamos a repasar lo que vimos hasta ahora. Noten qué rápido que avanzamos. ¿Quién es el centro de la revelación de Apocalipsis? Jesús. ¿Cuáles son las características de Jesús descritas en el libro de Apocalipsis? Y hemos leído que lleva una ropa que llega hasta los pies, tiene cabellos blancos como lana, se presenta con una voz como el estruendo de muchas aguas, y su rostro es brillante como el sol. ¿Qué dejó angustiado el escritor, es decir, a Juan, en el libro de Apocalipsis? ¿Qué lo angustiaba tanto? Porque dice que había el que estaba sentado, que era Dios Padre, tenía un libro, un rollo, y nadie lo podía abrir. Eso lo dejó angustiado. En la Biblia, ¿a quién se lo llama el Cordero? Jesús. ¿Quién es el único ser del universo digno de abrir el misterioso sello? Y es Jesús, porque Él murió por nosotros. ¿Por qué Jesús debió encarnarse como ser humano? Es la única forma que Él podía pagar la penalidad del pecado, con su muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál fue la gran diferencia entre la vida de Jesús y la de los demás seres humanos? Fue tentado en todo, pero sin pecado, es decir, no cometió ningún pecado. ¿Qué hizo Jesús con los seres humanos? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué debemos hacer en respuesta al sacrificio de Cristo? Debemos confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí?, de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es uno de los títulos de Jesús en el libro de Apocalipsis? Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo desde su resurrección? Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo tanto, después de haber estudiado este tema tan importante, que el héroe importante de toda la Biblia y también del libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, mi compromiso, ha llegado el momento de hacer el compromiso no con este servidor, no con tu amigo, con tu pariente que va a la iglesia, sino este compromiso debe ser entre Dios y ustedes. Dice así: entendí que el personaje principal del Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Me comprometo a conocerlo mejor y a permitirle que también sea el centro de mi vida. ¿Te gustaría que el Señor Jesucristo sea el centro de tu vida? Te invito a que hoy te puedas comprometer para que Dios pueda gobernar tu vida, que Él sea el centro de todo lo que hagas en esta tierra, en esta vida. Para la próxima clase vamos a seguir estudiando. El lunes vamos a seguir estudiando este tema: las 7 iglesias. Así que te invito, si quieres, a que puedas buscar o leer los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Ahí se presentan las 7 iglesias. Así que te
te invito a que puedas leer y después juntos vamos a estudiar este tema fascinante. Como siempre, te mando un fuerte abrazo, voy a seguir orando por ustedes y te espero el próximo lunes a las 17 horas. Que el Señor Jesús te bendiga.